Es un placer, queridos hermanos, aunque un poco atrasados, queremos revisar juntos en nuestro estudio de la Biblia y lo haremos con la ayuda del libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Lo que revisaremos es lo que corresponde para esta semana del 2 al 8 de febrero en nuestro estudio bíblico de congregación. Para esta ocasión, las lecciones asignadas son las 58 y 59. Así que empecemos revisando la primera. La lección 58 la encontramos en la página 140 de nuestro libro, con el título La destrucción de Jerusalén. Como siempre lo hacemos, vamos haciendo un resumen de los párrafos de esta lección, luego veremos las preguntas de repaso y también las preguntas de aplicación, tanto de lo que aprendemos de Jehová, como también la aplicación hacia nosotros. Empecemos revisando el primer párrafo, donde podemos ver que Judá abandonó a Jehová por la idolatría. Aunque Jehová con mucho amor y paciencia les envió profetas para advertirles y ayudarlos, el pueblo prefirió burlarse de esos profetas y no escuchar. Por eso, Jehová decidió actuar para limpiar la nación de la adoración falsa y cumplir con su voluntad. Para esa época, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, comenzó a conquistar naciones y tomó a Jerusalén. Se llevó a Babilonia al rey Joaquín, a los hombres más capacitados y los tesoros del templo. Finalmente puso a Sedequías como rey de Judá, esperando que éste fuera un gobernante sumiso bajo su mando, es decir, que le hiciera caso siempre en todo lo que él decide. Aunque al principio Sedequías estaba obedeciendo a Nabucodonosor, sin embargo este rey fue presionado por profetas falsos para rebelarse contra Babilonia. Sin embargo, Jehová usó a Jeremías para darle una advertencia clara. Si se rebelaba, el pueblo sufriría hambre, enfermedades y muerte. Ahí era una oportunidad para que el rey demostrara obediencia y evitara un desastre innecesario. Pero Sedequías ignoró a Jehová y su advertencia y se rebeló. En esta ocasión buscó el apoyo de Egipto. Como resultado, el ejército babilonio rodeó Jerusalén. Jeremías volvió a ofrecerle una salida. Si se rendía, él y la ciudad se salvarían. Pero lamentablemente el orgullo de Sedequías fue mayor y se negó a rendirse. Tras un largo asedio, los babilonios rompieron las murallas de Jerusalén, entraron a la ciudad, la incendiaron y destruyeron por completo el hermoso templo de Jehová. Hubo mucha muerte y miles de personas fueron llevadas prisioneras a Babilonia, cumpliéndose así lo que Jehová había advertido mediante sus profetas. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Tras ver morir a sus hijos, quedó ciego y terminó sus días en prisión. A pesar de ese triste final, Jehová mostró su gran misericordia al prometer que, después de 70 años, su pueblo regresaría a casa en Jerusalén. Y esto nos hace pensar ya lo que nos espera en la siguiente lección, hablando sobre unos jóvenes que fueron leales a Jehová. El texto que concuerda con esta lección y que se pone aquí es Apocalipsis 16:7. Jehová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus sentencias, dice el texto bíblico. Ahora, analicemos las preguntas de repaso de esta lección. La primera es, ¿quién era Nabucodonosor? Vimos que era el poderoso rey de Babilonia, un gobernante militar que Jehová permitió que castigara a Judá por su desobediencia. Fue el líder que conquistó Jerusalén y se llevó a los judíos al cautiverio. La siguiente pregunta de repaso es, ¿qué le hizo a la ciudad de Jerusalén? Como vimos, Nabucodonosor sitió la ciudad, es decir, la rodeó, derribó sus murallas y la quemó por completo, incluyendo el templo de Jehová. La dejó en ruinas. Mató a muchos de sus habitantes y se llevó a los sobrevivientes como prisioneros.
Y la siguiente pregunta, ¿qué le hizo a la ciudad de Jerusalén? Fue el último rey de Judá antes de la destrucción. Aunque fue puesto en el trono por Nabucodonosor, fue un líder débil que prefirió escuchar a los profetas falsos en lugar de obedecer los consejos de Jehová mediante sus profetas. Ahora, ¿qué nos enseña esta lección de Jehová? Nos enseña que Jehová es paciente y misericordioso, pues siempre avisa antes de actuar. Sin embargo, también es un Dios de justicia que no tolera la desobediencia persistente ni la adoración falsa, pero siempre mantiene vivas sus promesas de esperanza. Y en lo personal, ¿qué nos enseña esta lección? Podemos decir que aprendo la importancia de escuchar siempre los consejos de Jehová y ser humilde. No debo dejarme influenciar por quienes me rodean si eso implica desobedecer a Dios, como le pasó a Sedequías. La obediencia fiel siempre nos protege de sufrir consecuencias dolorosas y trágicas en la vida. Consejos muy prácticos para nosotros. Ahora avancemos a la siguiente lección, la número 59, que la encontramos en la página 142. 4 muchachos que obedecen a Jehová. Hagamos un resumen de los párrafos. Vimos que Nabucodonosor eligió a los jóvenes más inteligentes de Judá, los que se llevó cautivos de Jerusalén. Y estos jóvenes estaban Daniel y sus amigos, para prepararlos durante 3 años para que sirvan en la corte. Para que esto se cumpla, tenían que recibir educación babilónica y comerían lo mismo que comía el rey. Aunque intentaron cambiar su identidad dándoles nombres nuevos, porque a Daniel le llamaron Belsasar, a los otros les cambiaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero dependía de esos jóvenes decidir si permanecerían fieles a Jehová o no. Pero Daniel y sus amigos estaban decididos a obedecer la ley de Jehová, que prohibía ciertos alimentos que consumía el rey. Con respeto, le pidieron a Aspenaz, quien estaba a cargo de cuidarlos a ellos, y le pidieron no comer lo mismo que el palacio. El funcionario tenía miedo de que se enfermaran y el rey lo castigara a él por desobedecer. Así que era una difícil situación. Confiando en Jehová, Daniel hizo una propuesta a este hombre solamente de 10 días. Solo comerían legumbres y beberían agua. Pidió al guardián que, pasado esos 10 días, comparara su aspecto con el de los jóvenes que comían los manjares del rey. Fue una demostración de mucha fe y madurez a su corta edad. Al terminar la prueba, Daniel y sus 3 amigos lucían mucho más saludables que los demás. Jehová premió su obediencia dándoles conocimiento. Especialmente a Daniel, Dios le otorgó un regalo muy especial: la sabiduría necesaria para entender el significado profundo de las visiones y los sueños. Al pasar estos 3 años, el rey Nabucodonosor entrevistó a los jóvenes y notó que Daniel y sus amigos eran los más inteligentes. Así que los eligió para trabajar en su corte. Gracias a la bendición de Jehová, ellos eran 10 veces más sabios que todos los magos y consejeros de Babilonia. Así que, aunque ellos vivían en un país extranjero y lejos de sus familias, estos 4 jóvenes nunca olvidaron que pertenecían al pueblo de Jehová. Su ejemplo nos motiva a todos, jóvenes y adultos, a ser leales a nuestros principios bíblicos, incluso cuando nadie nos está vigilando o estamos solos. Ahora el texto bíblico que acompaña esta lección muy oportuna es la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, más bien sea un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Por qué Daniel y sus 3 amigos obedecieron a Jehová? Porque amaban a Jehová y querían serle leales de corazón. Ellos sabían que las leyes de Dios sobre los alimentos eran para su beneficio
y no querían contaminarse con las costumbres de un país que adoraba a dioses falsos. La siguiente pregunta: ¿cómo los ayudó Jehová? Jehová bendijo su firmeza haciendo que se vieran más saludables que los demás. Además, les dio una inteligencia superior y sabiduría especial. Gracias a su ayuda, pudieron destacar en la corte y Daniel recibió el don de interpretar sueños y visiones. Ahora veamos las preguntas de aplicación. ¿Qué nos enseña esta lección de Jehová? Nos enseña que Jehová es un Dios que observa nuestra lealtad y valora la obediencia, incluso en cosas que parecen pequeñas. Él es un Padre generoso que bendice y protege a quienes deciden poner su voluntad por encima de las presiones del mundo. Y por último, ¿qué lección nos enseña este relato? Bueno, aprendo que debo ser valiente y defender mis creencias, aunque esté rodeado de personas que no sirven a Jehová. Debo esforzarme por estudiar y ser buen estudiante, confiando en que Jehová me dará la sabiduría necesaria si me mantengo siempre fiel. Sin duda, dos bonitos relatos que nos enseñan mucho a cada uno de nosotros. Esto es lo que veremos, queridos hermanos, en nuestro estudio bíblico de congregación, aún los que no hemos tenido, y también los que ya han repasado, pues esto será un breve recordatorio. Esto se revisa en la semana del 2 al 8 de febrero. Así que los que todavía no hemos tenido nuestro estudio bíblico en el Salón del Reino, podemos aprovecharlo, prepararnos bien para nuestros comentarios y esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.